a ver cómo están. Ajá. A ver, vamos a compartir. Ay, no prendí la cámara. Jóvenes, ya estoy compartiendo, confirmen si es que se ve y todo está bien. Todo bien, Diego, muy bien, gracias. Buenas tardes, Nicole. Todos, muy buenas tardes con todos, chicos. Espero que estén bien, todos felices y contentos. Vamos a comenzar nuestra clase, chicos. Sin más preámbulos, bienvenidos a Lenguaje, semana 13. Empezamos con pilas, chicos, ¿ah? Con pilas. Todo el día, sí. A ver, entonces, oración simple, ¿ya? Oración simple, nos corresponde en esta semana 13, ¿ya? A ver, pero antes, miren, pues tenemos esta preguntita, la número 10. A ver, marque la opción que evidencia uso adecuado de la preposición. A ver, ¿qué nos dicen, chicos? ¿Cuál es la clave? A ver, Nicole, Diego, Miguel Anderson, Diego Smith. Ashley, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? Ay, carambas. Ya está. A ver, ¿qué dicen? Claro, no se olviden de registrar su asistencia. ¿Ya? Muy bien, Renato. Así es. A ver, ¿cuál es la clave? Preposición. Tenemos ahí. Todas las preposiciones son, que están presentadas aquí en la pregunta, para, en, a, de. ¿Qué pasa con mi puntero? Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue. De repente eso también. A ver, mientras me van diciendo la clave, jóvenes. ¿Ya está? A ver. ¿Qué pasó? Un ratito, chicos. Y ya. A ver. ¿Ya? A ver, comencemos mientras se estabiliza esto. Sino que mi pizarrita la necesito. Ay, Dios. ¿Qué pasa aquí? Ay. Algo ha pasado. Ya. Cortar esto. A ver. Voy a ir avanzando así. Chicos. Ya. Okay. La E, estoy leyendo sus respuestas. Me dicen, me han dicho la E varios. Ya, a ver, ¿cómo que la E? ¿Cómo que la B, chicos? ¿Cómo es esto? No me hagan la E. Ya, Jesús, muy bien. Ay, ya está, se arregló todo esto. A ver, ya, un jaloncito de orejas virtual, ¿ah? Ya, entonces es la A, como dice Jesús, la A. Muy bien, Jesús Jaime. Es la A, acuérdense, miren, para. Ya, este puntero quería, ahí está. A ver, respetaron la zona para personas con discapacidad. Este para es correcto, ¿ya? Claro, Miguel Anderson, finalidad. Zona para personas con discapacidad, ¿ya? O también zona para los discapacitados. Suena un poco feo, ¿no? De repente, pero fíjate que es zona para, con la finalidad. Okay. Entonces, finalidad. A ver, ¿y por qué no la B, la C, la D, la E? ¿Por qué?
A ver, ¿tú te acuerdas, cierto? Claro, ajá, exactamente. El auto de Pizarro impactó chocó no se dice, impactó. Este verbo chocar, impactar, se estrelló, nos exige una preposición. Y la que nos exige es la preposición con, ¿ya? Entonces, chocó, impactó con, ¿listo? Entonces, no es nunca, nunca. O contra, ¿ya? O contra, ¿ya? Claro, Jesús, con. O también contra, los dos, cualquiera de las dos proposiciones. Contra es de ubicación, ¿ya? Ubicación. A ver, la C debería ser de, dices Miguel Anderson, claro, exactamente. Barco de vapor, quiere decir que indica funcionamiento. Barco de vapor, barco de vela, cocina de gas, ¿ok? Estamos acostumbrados, sí, de repente. Entonces ya, este es el momento de continuar como debe ser, ¿ya? El periodista me dijo, a ver aquí, de que se suspendió la reunión. Entonces, ¿qué deben hacer, chicos? Si han tenido dudas, por favor, a partir de ahora ya no más, ¿ah? Claro, no va, Miguel Anderson, de no va, ¿ok? Entonces, fíjense, ustedes se dan cuenta en el verbo, y del verbo cambian toda esta parte de que la cambian por el pronombre eso, o si no, de eso, para darnos cuenta. Entonces, y hacemos la pregunta, ¿no? Entonces, el periodista dijo, ¿qué dijo? Fíjate que la pregunta es ¿qué dijo? No, ¿de qué dijo? ¿Ah? Entonces, ¿qué dijo? Ah, pues que se suspendió la reunión. Por lo tanto, esto, si te das cuenta, vamos a la otra corroboración. Entonces, dijo eso, ¿ok? Decimos, dijo eso. ¿Ya está? Entonces, aquí reemplazamos. Dijo eso. Ay, está fallando varias cositas. Entonces, dijo eso. ¿Listo? Entonces, ok. Y para terminar, encontraron las evidencias en el baño de varones. En el baño de varones no es pues, ¿ok? Claro, sin el de. Pero, estás hablando de la alternativa D. Ahora estoy en la E. Entonces, baño de varones, no. O sea que el baño no le pertenece a ellos, ¿no es cierto? No es baño de ellos, ¿sí? ¿Entiende? Es, claro, baño para varones. ¿Ya? Para que lo utilicen ellos, con la finalidad, ¿no? Para ellos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues entonces aquí lo dejamos en cuanto a las preposiciones, ¿ya? A ver, un repasito más de repente con esto de las conjunciones, a lo mejor puede ser, ¿no es cierto? A ver, si yo les digo, por ejemplo, a ver, ya está, ¿se acuerdan? Con las preposiciones, jarabe, ¿cómo es? Jarabe para la garganta, jarabe contra la garganta. ¿Qué me dicen? ¿Jarabe para la garganta o jarabe contra la garganta? A ver, por lógica, date cuenta. ¿Jarabe para la garganta o jarabe contra la garganta? Claro, para Ashley, ¿ok? Claro, porque no es contra la garganta, si te das cuenta, no es contra la garganta, si no nos vamos a hacer daño, ¿no es cierto? Es para la garganta, ¿ya? En este caso, ¿bien? Pero es diferente jarabe o pastilla o cualquier remedio, ¿no es cierto? Contra la tos, contra la infección, ¿ya? Es contra la infección, jarabe contra la infección, contra la gripe, ya digamos, o para la gripe. Díganlo. A ver, es jarabe o contra la gripe o para la gripe. Díganme. A ver. Ya, jarabe contra la gripe. Ashley, ¿no es cierto? Bien, Eric también dice contra la gripe. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Ah? Está bien, jarabe contra la gripe, ¿ya? Contra la gripe, o sea, de oposición, ¿ya? Pero también acuérdense que se puede decir jarabe para la gripe, ¿ya? Cuando se trata de un sustantivo
que indica remedio, también para la gripe, para la anemia, bien, con un sustantivo que indica remedio, no se olviden, ¿ya? Jarabe o pastilla para la tos, ¿ok? Entonces, para, porque ahí se sobreentiende el verbo, para mitigar la tos, para aliviar la gripe, ¿bien? Entonces, ahí sí. A ver, entonces vamos a avanzar con el tema que nos corresponde a la semana 13, la oración, ¿ya? La oración. Entonces, a ver, si ustedes, por ejemplo, tienen la necesidad de algo, quieren hacer algo, entonces, ¿cómo lo expresan? Díganme, ¿cómo lo expresan? ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo expresan, chicos? A ver, tienen la necesidad de algo, entonces, ¿cómo expresan eso? Desde pequeños cuando empezamos a hablar, pues decimos, no, empezamos a balbucear, pero hay una necesidad de decir, ¿no es cierto? Claro, en bebés sí, de bebés, pero ahora de grandes. A ver, si ustedes necesitan algo, están en apuros, hay un problema, ¿qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? Sí, pues, pero ¿qué dices? ¿Qué dices, Miguel Anderson? No que empleas para decir, empleas palabras, sí. Ya, pero ¿qué dices? Tienes una necesidad, hay un terremoto ahorita y pucha, estás atrapado. ¿Te quedas así nada más? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que expresan? ¿Ah? Bueno, pues todos se quedaron atónitos ante el problema, ¿no? En inglés. ¿Y por qué no en español? Bueno, help me, o sea, ayúdenme, ¿no es cierto? Ya, ayúdenme. Entonces, claro, es una palabra, ¿no es cierto? Ahí está, la oración es una palabra. O también un grupo de palabras, ¿ya? Un grupo de palabras o una palabra. Y si por ahí, por ejemplo, alguien dice auxilio, ¿le van a entender? ¿Le entienden? ¿Sí o no? ¿Le entienden? Si dice socorro, ¿entienden lo que está pidiendo? Digan, ¿sí o no? Claro que sí, Ashley, Diego, por supuesto Sandra, sí se entiende. Auxilio, socorro, sí se entiende, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay otro ejemplo de oración, pero con una palabra. Entonces, la oración es una palabra o un grupo de palabras, ¿ya? Que tiene un mensaje, justamente, pues le entendemos auxilio, socorro, siendo una palabra nada más, y no es verbo, fíjense, porque tiene un mensaje que comunica un sentido completo, ¿ya? Que comunica un sentido completo. Y cuando hablamos de sentido completo nos estamos refiriendo a la intención del hablante, ¿ya? A la intención del hablante. Es decir, si expresa o formula una pregunta, se afirma o se niega algo, si se desea algo, si manifiesta una duda, ¿bien? La intención del hablante. Entonces, sentido completo tiene una oración, pues, porque manifiesta la intención del hablante, ¿ya? Ojo, por favor, ahí, para que podamos identificar una oración. Y tiene una entonación propia, claro, como por ejemplo una pregunta tiene una entonación propia, diferente a la de un enunciado cualquiera, una afirmación, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Fíjense, ¿qué hora es? La entonación va hacia arriba, ¿bien? ¿Qué hora es? Es una pregunta. Y el enunciado afirmativo puede ser, es la 1:05. Es la 1:05. Como una montañita, es la 1:05. ¿Bien? Ahora en una exclamación es diferente, pues, ¿no? Es la 1:05. Es la 1:05, baja como un triángulo, como va una cúspide y baja. Es la 1:05. ¿Bien? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices, Sandrita? A ver, entonces, independencia sintáctica también tiene una oración, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en sí misma una oración por sí sola, digamos una oración no depende de otra estructura mayor, ¿ya? Es en sí misma
en sí misma tiene un sentido completo. ¿Listo? No depende de otra estructura mayor. ¿Ok? Eso quiere decir que es independiente, que nunca va a formar parte de otra estructura mayor. Ella sola, en sí misma, dice algo con sentido completo. ¿Ya? Eso es independencia sintáctica. Y por supuesto, no siempre tiene verbo, como vimos ya en el ejemplo, ¿no? Auxilio, socorro, por ejemplo. Muchas gracias, no hay verbo. Son oraciones unimembres, ¿no? Pero son oraciones porque expresan, tienen una intención, expresan un sentido completo. Y terminan en punto las oraciones, ¿ya? Una exclamación, una pregunta, tú dirás, pues, pero ¿cuál es el punto? Pues justamente el signo de interrogación de cierre y de admiración de cierre es la puntuación, ¿ya? ¿Ok? Continuamos. A ver, entonces, identifiquemos cuáles son oraciones aquí. A ver, rector e ingeniero asistieron a la reunión, ¿ya? Rector e ingeniero asistieron a la reunión. ¿Es oración, sí o no? ¿Qué dicen? Sí es, por supuesto. Fíjense que el verbo nos está dando, cuando agregamos el verbo, ya se crea el mensaje, ¿ok? Cuando se agrega, ahí es cuando el mensaje se crea, ¿ya? A ver, entonces sí. Hola, ¿es oración? Hola, ¿es oración? ¿Qué dicen? ¿Lo estás pensando? Hola, buenos días. Ah, entonces no, dice Dieguito. Hola, sí es oración. Buenos días, buenas tardes. Expresan la intención del hablante. Es como decir, qué gusto verte, ¿no? Hola, ¿no? Qué gusto verte. ¿Bien? ¿Estamos? Bien, es oración. Y ahora aquí, quien haya obtenido el promedio más alto, quien haya obtenido el promedio más alto, sí, ¿qué? ¿Qué pasa con esa persona? Claro, no es oración, porque no termina de anunciar algo, no hay un sentido completo, no expresa la intención del hablante. ¿Qué está diciendo? ¿Es una pregunta? ¿Está preguntando algo? ¿Es qué? ¿Está afirmando algo? No, ¿verdad? Fíjense aquí, presten atención en este verbo, haya obtenido, haya obtenido. Entonces, en este caso, este verbo haya obtenido, si hay un verbo como aquí también, no es una oración esto, porque fíjense en esta palabrita, ¿quién? En este caso, ¿quién está subordinando al verbo haya obtenido? ¿Ok? Sí, pues, ¿ya? Está subordinando, ¿qué? Está subordinando, entonces no lo deja actuar, no lo deja ser, no lo suelta ahí, está subordinado, ¿ok? Entonces, no es pues una oración, falta algo, si se dan cuenta, falta algo, ¿no? Entonces, esto forma parte de una estructura mayor, por lo tanto, no es oración, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Y sí, pues López, Diego, ¿no? Diego Smith. Es una proposición, exactamente, es una proposición. Parte de una oración compuesta. Entonces aquí podría decirse, pues, quien haya obtenido el promedio más alto, ese es el ganador. Ese es el ganador. Fíjense, ahí tenemos una oración o proposición que completa todo ese enunciado que prácticamente ahí sí sería una oración. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender? Ustedes tienen que ver simplemente que hasta aquí no se expresa la intención del hablante. ¿Ya? Hubo pocas vacantes. Hubo pocas vacantes. ¿Es oración? Hubo pocas vacantes. ¿Es oración? Sí es oración, claro. ¿Y además de qué tipo?
no tiene sujeto ni predicado, ¿cierto? Entonces aquí hay un verbo impersonal. ¿Te acuerdas? Temas anteriores. Hubo, no hubieron, ¿ah? Hubo pocas vacantes, ¿ya? Esta es una oración, sí, una oración unimembre, pues, no tiene sujeto ni predicado, entonces, o sea, tiene predicado, no sujeto. Entonces, unimembre, pues. ¿Qué curso dictan hoy? ¿Qué curso dictan hoy? A ver, ¿es oración? Sí expresa la intención del hablante, está haciendo una pregunta, ¿ya? Entonces sí, claro, muy bien Ángel, muy bien Diego. Quizá hayan impreso el trabajo de física. Quizá hayan impreso el trabajo de física. ¿Es oración? Sí, nos dice Ángel, ¿no? Sí me está respondiendo eso, ¿verdad? Quizá hayan impreso el trabajo de física. Entonces, ¿es oración? Ángel, tú tienes que darte cuenta que expresa una intención, la intención del hablante. Toda esta idea tiene sentido completo, ¿ok? Tiene sentido completo. Quizá hayan impreso el trabajo de física. ¿Quiénes? Ellos. Bueno, quizá ellos hayan impreso el trabajo de física, ¿ok? ¿Qué se expresa aquí? Un deseo o una duda, ¿no? O sea, se está en duda, quizás lo hayan hecho, ¿ya? Entonces, es una oración. Tiene claramente aquí la intención del hablante es que está dudando, de alguna forma lo desea, que así sea, ¿no? Entonces, sí es oración. ¿Estamos? ¿Se entiende, Ángel? Ángel Gabriel. Chicos, ¿sí se entiende con todos? Bien, a ver. El actual jefe del taller que dicta Moodle, ¿sí o no? Digan, ¿sí o no? El actual jefe del taller que dicta Moodle. ¿Qué más? No entiendo. ¿El actual jefe del taller que dicta Moodle qué? No dice nada todavía, ¿no es cierto? Claro, no es. Muy bien, Ángel, muy bien, Sandra, Diego, Eric. Ok, entonces, a ver, no es, pues. Bien, vamos a ver las clases de oraciones rápidamente. Entonces, las clases de oraciones, tenemos las oraciones simples y las oraciones compuestas. ¿Por qué simple? Porque así como vemos que hay frase nominal simple o palabras simples, palabras compuestas, frase nominal compuesta, etcétera, también existen, o sujeto compuesto, sujeto simple, también tenemos oraciones simples porque tienen un verbo, ¿no es cierto? Siempre es así, porque tiene un verbo. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, Jefferson Farfán regresó a Lima. El verbo solamente es regresó, no hay otro, fíjense. Regresó a Lima. Oración simple. Y acá, compuesta. Oración compuesta porque posee dos o más verbos. ¿Bien? Verbos conjugados, ¿no es cierto? En este caso, se escondió. Obviamente que el verbo tiene que ser conjugado, ¿no es cierto? Se escondió, o sea, él detrás de la puerta, pero lo capturó la policía. Claro, ¿ok? Ahí tenemos las dos oraciones. Oración compuesta que no es el tema de ahora, pero que va a venir, no se preocupen. Así que vamos con la oración simple por ahora. Estructura de la oración simple. Entonces, la oración simple tenemos que se estructura en sujeto y en predicado. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí estos ejemplos. Se llevó el crédito por la cirugía, estudiaron con mucha dedicación, será ingeniero industrial, mejora la salud de las personas, posee puertas amplias, se sentaron delante de mí. Acá está, miren, varios ejemplos de predicado. Bien, entonces, el verbo, fíjense, ahí tenemos, aquí está, verbos, varios. El verbo es nuestro aliado y siempre nos va a hablar acerca del sujeto, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿de quién estamos hablando aquí que se llevó el crédito de la cirugía o estudiaron? Entonces, de cada uno de estos predicados está hablando de alguien. Ese de quien se habla es el sujeto. El joven médico, esos tres alumnos, mi amiga Noelia, el realizar ejercicios físicos, ¿de quién se habla? Ah, claro, pero también de lo que se habla. ¿Y de qué se habla aquí? De realizar ejercicios físicos. Realizar sería el núcleo de nuestro sujeto aquí
Y acuérdense que también el infinitivo, los verboides que terminan en ar, er, ir, ¿se acuerdan? También se sustantivan y forman parte del sujeto, ¿ya? La iglesia de mi barrio. Y aquí esto lo estoy poniendo entre paréntesis, fíjense acá, chicos, ellos, porque aquí está dando a entender de que esto es sujeto tácito, ¿no? Es como si no hubiera estado acá. Entonces, se sentaron delante de mí. ¿Quiénes se sentaron? Ellos, sujeto tácito. También existe el sujeto tácito y el sujeto explícito o expreso, como en estos ejemplos que estoy señalando. ¿Bien? Ok. Ahora, el sujeto, ya lo dije, es de quién o de qué se habla en la oración. Bien. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando aquí? De este joven guapo, fíjense. Uy. Entonces, y se llama Arturo. Entonces, Arturo levanta las pesas. Levanta pesas de 25 kilos. Ya estamos hablando de Arturo. ¿Quién levanta las pesas de 25 kilos? Arturo. ¿Ya? A ver, ¿de qué hablamos aquí? ¿O de quién vamos a hablar? ¿De qué, no? Entonces, ¿qué decimos? La COVID-19 afecta a los países del mundo. ¿Ya? Este verbo afecta. Le hacemos la pregunta, ¿quién afecta a los países del mundo? La COVID-19. Profesora, pero usted no puede decir quién. Ah, claro. Pero como el sujeto es de quién o de lo que se habla, también podría decir, ¿no? ¿Qué afecta a los países del mundo? A la COVID. Y ahí me doy cuenta que no es persona, ¿no? No es quién. Bien. A ver, veamos cómo se reconoce al sujeto de una vez. A ver, tenemos que seguir los pasos así tal cual. ¿Ya, chicos? Lo primero tenemos que ubicar el verbo. Si no lo hacemos nos vamos a confundir. No vamos a empezar en orden. Entonces, lo primero es ubicar el verbo. ¿Ya? El verbo principal, el verbo. Y luego le hacemos una pregunta al verbo. ¿Ya? ¿Quién o quiénes? Al verbo le hacemos la pregunta. O ¿qué? ¿Listo? ¿Qué más el verbo? ¿Quién más el verbo? ¿Quién es más el verbo? ¿Ya? Y luego reemplazamos al sujeto que ya hemos encontrado por un pronombre, porque la respuesta a estas preguntas nos va a dar el sujeto. Y lo reemplazamos por un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. ¿Bien? Entonces lo reemplazamos. Y luego verificamos la concordancia. Muy importante esto, la concordancia entre el número y persona, entre el sujeto y el núcleo del sujeto, ¿ya? Entre el verbo, perdón, y el núcleo del sujeto, ¿ya? La concordancia es muy importante. Se puede verificar en cualquier momento, la concordancia, ¿ya? A ver, vamos a ver el reconocimiento del sujeto entonces. Fíjense aquí, chicos. A ver. Las computadoras las vendió la nueva jefa. Ubicamos el verbo, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben, pues ahí lo ubicaron. Ahí está, vendió. Vendió. Quiero que se fijen aquí. Fíjense que siempre, yo les decía que el verbo es nuestro aliado porque nos va a informar el número y la persona. Entonces, vendió está, y en pasado, ¿no? Y el tiempo también. Entonces, está en tercera persona y en singular, ¿se dan cuenta? Vendió. Ojo, atención todos, por favor, atentos, ¿ya? Pues entonces, eso nos da una pista, ¿no? Que está en singular y en tercera persona. Quiere decir que puede ser él, ella o ello, si fuera una cosa, eso, si fuera una cosa, ¿bien? Entonces, seguimos, ¿ok? ¿Se comprendió? Por favor, díganme si hasta ahí estamos bien. ¿Sí o no? No se olviden del verbo, ¿ya? Ahora, le hacemos la pregunta, pues, ¿no es cierto? Y decimos, ¿quién vendió? ¿Quién vendió? Obviamente no va a ser las computadoras, ¿no? En este caso, tenemos aquí fácil, pues. ¿Quién vendió? La nueva jefa. Gracias, Sandrita, por responder. La nueva jefa es el sujeto. Bien, entonces, siguiente paso, reemplazar. Las computadoras las vendió ella. ¿Ya? Ahí está, las computadoras las vendió ella. Entonces, la nueva jefa vendría a ser nuestro sujeto.
¿ya? Nuestro sujeto. Y la concordancia, no olvidemos siempre, ya lo hicimos antes, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Ya lo hicimos. Pues está en tercera persona y en singular verificamos nuevamente la concordancia y efectivamente pues concuerda, ¿no? La nueva jefa, tercera persona, en singular, solamente es una persona, ¿no? Está en singular. Bien, entonces, continuamos. Ahora háganlo ustedes. A ver, háganlo ustedes. Tenemos, a la arquitecta la contrató la inmobiliaria. A ver, a la arquitecta la contrató la inmobiliaria. ¿Cuál es el verbo? A ver, díganmelo, por favor. Díganmelo. A veces podremos de repente confundirnos, ¿no? Pero la idea es aquí, en este momento, todo analicemos como debe ser. Ya. Sandrita nos dice que la inmobiliaria es el sujeto, pero ¿cuál es el paso que se ha debido dar primero? La arquitecta, dice Gabriel, es el sujeto. Bien. Entonces, en primer lugar, cuando tú tengas este tipo de oración, ¿ya? O cualquier tipo, primero tienen que ver el verbo. Entonces, el verbo es contrató, ¿ya? Contrató nos está informando muy clarito, es nuestro aliado. Si tú no le haces caso al verbo, ya perdiste, ya fuiste, ya. Tienes que hacerle caso, ¿ya? Entonces, y ahora que después más adelante veamos la oración compuesta, más todavía tienes que hacerle caso, ¿ya? Entonces, contrató está en tercera persona y en singular. ¿Listo? Ahora, ¿quién contrató? Pues obviamente, ¿ya? Pues obviamente, claro, sí. Pues obviamente es hiperbática, sí. Aquí es la inmobiliaria, ¿ok? La inmobiliaria. Está en tercera persona, sí, también, ¿ok? Entonces, no es a la arquitecta, no le puedes cortar aquí, no, porque fíjate, todo esto es un complemento, ahí lo estoy subrayando. A ver, no es la arquitecta, Gabriel, ¿ya? Estás quitándole esta preposición que es parte de todo esto, que es un complemento, ¿ya? ¿Ok? En este caso, este complemento es objeto indirecto, ¿ya? Contrató, contrató es OD, ¿ya? Es un OD, objeto directo, ¿listo? Entonces, no le podemos quitar. Un sujeto nunca empieza por la preposición a, para o cualquier otra preposición. Nunca empieza, ¿ok? ¿Simo? ¿Ok? Ah, sí, pues no es a quién la pregunta, Gabriel, es quién más el verbo, no a quién, ¿ya? Muy buena observación, ¿ok? Entonces, un sujeto, en primer lugar, nunca comienza por preposición. Entonces no es esto y no le puedes cortar, pues la A no la puedes dejar solita. Quiere decir que viene con toda esta frase nominal, ¿no? La arquitecta más la preposición es una sola estructura. El sujeto nunca empieza con preposición. Por lo tanto, ¿quién contrató? La inmobiliaria es el sujeto, ¿ok? Listo. Eva, esta mañana parece muy calurosa. Miren, ¿a quién estamos hablándole? Eva, esta mañana parece muy calurosa. Entonces, de una vez se los digo, pues, Eva, esta palabra, y además está separadita por una coma, Eva es el receptor, ¿ok? Ojo, es el receptor, es a quien el hablante se está dirigiendo. Y esta palabra es el receptor, ¿no es cierto? El receptor se le conoce como vocativo, ¿ok? Vocativo. ¿Listo? Este vocativo puede estar al principio de la oración, antes de la oración, digamos, antes de la oración, en el medio, interrumpiendo la oración, o al final, después de la oración. ¿Estamos? No confundan con sujeto o no lo confundan como una parte de un complemento del verbo dentro del predicado. ¿Ok? No. Atención, ojo, por favor, las alarmas ahí. Las alarmas. ¿Bien? Entonces, Eva, a Eva me estoy dirigiendo, Eva es el receptor, por lo tanto es el vocativo. ¿Quién es el vocativo? El receptor, ¿ya? Eva, esta mañana parece muy calurosa.
Entonces, el verbo, ¿quién parece? La oración es solamente esta mañana parece muy calurosa, nada más. Entonces, parece, ¿quién parece? A ver, ¿quién parece? No es quién, claro, porque acá no hay ninguna persona, claro, es esta mañana, muy bien Jesús, ¿ok? Esta mañana, ¿quién parece? Esta mañana, estamos hablando de esta mañana, ¿ya? ¿De quién hablamos? El sujeto es de quién o de qué hablamos, ¿sí? Entonces, esta mañana parece muy calurosa, esta mañana es el sujeto. A todos, profesor, nos fascina la carapulca. ¿Profesor qué es? Dímelo ya. ¿Profesor qué es? ¿Profesor qué es? Ya te lo expliqué en la oración anterior. ¿Qué es? A todos, profesor, a todos nos fascina la carapulca. ¿Ah? A ver, es el vocativo. Muy bien, Jesús. ¿Ya? Está ahí encerrado, está separado ahí entre comas. ¿Te das cuenta? Está separado así, se lo separa. Fíjate, aquí está la coma porque antes de la oración hemos puesto, entonces lo separamos. Aquí están interrumpiendo la oración, ahí está separada. Si estuviera al final, ponemos una coma y aquí continúa el vocativo y punto, termina todo. ¿Ok? Entonces, en este caso está en el medio. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? A todos nos fascina la carapulcra. Bien, el verbo fascina. Y ojo aquí, préstame atención por favor. Atentos todos. Este tipo de verbos, fascina, agrada, gusta, disgusta, encanta, atrae, interesa. Este tipo de verbos tengan mucho cuidado, ¿ya? A ver, por ejemplo, aquí decimos quién nos fascina, ¿verdad? ¿Quién puede ser? ¿O qué nos fascina? Entonces, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Que eso que fascina, eso que encanta, eso que agrada, eso que disgusta, eso que atrae, como les dije, este tipo de verbos, eso que fascina es el sujeto. ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Ya? Acuérdense que es de quién se habla o de qué se habla, de lo que se habla. Eso es el sujeto. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De la carapulcra. ¿Ok? Entonces, a todos nos fascina la carapulcra. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí? A ver si se entendió. Les voy a preguntar, ¿ah? A ver, me atrajo su mirada. ¿Cuál es el sujeto? De frente, al toque ya tú lo tienes. Me atrajo su mirada. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Su mirada. Muy bien, su mirada. Excelente, muy bien. Excelente. No le interesa a ella el cine. No le interesa a María, digamos. No le interesa a Mariela. Ya está, Mariela. Bautizamos. No le interesa a Mariela el cine. ¿Cuál es el sujeto? No le interesa a Mariela el cine. ¿Cuál es el sujeto? El cine, perfecto. ¿Ya? A Mariela, no. Acuérdate que no empieza con preposición tampoco, ¿no es cierto? El sujeto. Bien, entonces, ojo, no se olviden de ubicar el vocativo y no tomarlo en cuenta para nuestro análisis y el tipo de verbos, ¿no? Me encanta, nos fascina, le gusta, etcétera. ¿Ya? Eso que gusta, eso que fascina es el sujeto. Bien. Ahora, pregunta, marque la alternativa que presenta sujeto adecuadamente subrayado. A ver, díganme, chicos. Vamos. Que presenta sujeto correctamente subrayado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu clave? A ver, empezamos. Ubicamos el verbo. Al ingeniero Rodríguez le mostraron. ¿Quiénes le mostraron? ¿Quiénes le mostraron? ¿Quiénes le mostraron? Ellos, pues. Entonces es Tácito. ¿Ya? No, esto no es el sujeto.
aquella vivienda fue demolida por la municipalidad. A ver, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Aquella vivienda fue demolida, fue demolida. Fue demolida es el verbo, ¿ok? Entonces, estamos hablando de quién aquí. ¿Quién fue demolida? ¿Quién fue demolida? Aquella vivienda. Muy bien, este es el sujeto, ¿ok? Y no la Municipalidad de Lima. Acuérdate que le estamos quitando esta preposición porque todo esto es un complemento, ¿ya? No. En este caso, mira, aquella vivienda fue demolida. Toda esta es una oración en voz pasiva. ¿Qué es esto, profesora? Ojo, por favor, atento. Es una oración en el que el verbo es un verbo compuesto, como una perífrasis, ¿ya? Pero con el verbo ser y el participio, o sea, que terminan en ado, ido, ida, ¿no es cierto? Entonces, verbo ser y el participio es un verbo compuesto y así nada más va a ser una oración en voz pasiva, ¿ok? Donde el sujeto que hemos encontrado aquí es quien recibe la acción, ¿ok? Del verbo, ¿ok? ¿Estamos? Bien. Y el que realiza la acción en esta voz pasiva es el agente, el complemento agente, ¿ya? Es el agente, es por la municipalidad, es el agente, es el que realiza la acción en voz pasiva, ¿ya? La E me dice en la respuesta, Sandrita me dice la E. A ver, veamos pues si es la E. Dice, hablaron los capacitadores por el procesamiento de datos, sobre el procesamiento. Hablaron en tercera persona y en plural. ¿Quiénes hablaron sobre el procesamiento de datos? Ah, los capacitadores, o sea, ellos. Muy bien. Y a Saúl, mira, comienza por preposición, entonces no es el sujeto. Entregaron los DNI. ¿Quiénes entregaron? Ellos, sujeto tácito aquí, fíjate. Muy bien, Sandra. ¿La notaría? A ver. Estoy yendo muy rápido, seguro. Entonces, vamos. Entregaron, fíjate, entregaron, está en tercera persona, ellos, y en plural, ellos entregaron. Mira, entonces, ¿quiénes entregaron los DNI electrónicos en la notaría? No le cortes, chicos, no le corten. Fíjense, están sacándole la preposición, aquí ahora le están sacando la preposición también. No, ¿ok? Entonces, entregaron es el verbo y el sujeto es tácito. ¿Quiénes entregaron a Saúl los DNIs electrónicos en la notaría? ¿Quiénes hicieron eso en la notaría? Ellos. ¿Estamos? No es que entregaron. ¿Cómo? No te entiendo, Omar. Profesora, no es que entregaron. La pregunta es quién, quiénes, ¿no? ¿Quiénes entregaron? No es, la pregunta no es que entregaron. Por eso, qué bueno que lo dices. Miren, chicos, no digan qué, porque se pueden confundir así como ahorita Omar. Pregunten al verbo siempre, para obtener el sujeto, pregunten quién o quiénes, ¿ya? Aunque sea cosa, aunque te des cuenta que de repente ahí no puede ser una persona, el sujeto, porque no aparece, no sé. Pregunten siempre quién o quiénes, ¿sí? Porque pueden confundirse. No es que entregaron. Claro, que entregaron en el sentido del objeto directo, pero para encontrar el sujeto, pregunten quién o quiénes, ¿ok? ¿Estamos? La pregunta aquí es ¿quiénes entregaron el DNI? ¿Ok? La respuesta, tenemos la E, ya saben, la clave. Chicos, vamos, por favor. ¿Se entendió, Omar? ¿Sí? ¿Se entendió? Si dices quién, vas a obtener el sujeto. ¿Ya? Ok, muy bien, Omar. A ver, ¿cuál es el sujeto en la oración? Varias cámaras y ventiladores le instalaron a aquel amplio y renovado centro preuniversitario los encargados de soporte. A ver, analízalo, a ver, analícenlo. Instalaron es el verbo. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Varias cámaras y ventiladores le instalaron
¿A dónde? A aquel amplio y renovado centro preuniversitario. ¿Quiénes? Ah, la M dicen todos. Sí, pues, ¿quiénes le instalaron? Los encargados de soporte. Muy bien, excelente, muy bien. La E. Continuamos. Entonces, el sujeto ya saben ustedes cómo está formado, así como la frase nominal, núcleo, MD, ¿no es cierto? Que es un adjetivo, un determinante, y el núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre o un infinitivo. Y el MI, siempre tengan presente una aposición, una frase preposicional o también una proposición subordinada adjetiva. Tenemos aquí el libro nuevo de filosofía se extravió. Se extravió. ¿Quién se extravió? El libro nuevo de filosofía. Acuérdate, ¿quién? ¿Quién se extravió? Ahí está. El libro es el núcleo, ¿no es cierto? MD, tenemos el adjetivo nuevo, y de filosofía el MI. ¿Te acuerdas? Una frase preposicional. El gran parque sin rejas es amplio. ¿Quién es amplio? El gran parque sin rejas. Ahí está nuestro sujeto. El parque es el núcleo y todos los, en este caso aquel determinante, gran adjetivo, y sin rejas nuestro MI, ¿no es cierto? Ahí está, con la preposición, una frase preposicional, en este caso MI. La asesora Flores. ¿Quién fue contratada? La asesora Flores es el sujeto, asesora es el núcleo, pero Flores no es, acuérdate que es una aposición y así como tal es objeto indirecto. ¿Ok? ¿Listo? Miss, que una oración subordinada y justapuesta, no te entiendo. Miguel Anderson, ¿qué es? Miss, que una oración subordinada y justapuesta. ¿Un ejemplo? Ah, aquí está. Ah, perdón, esta no es. A ver, un ejemplo. Ahorita te pongo, pero una oración subordinada no yuxtapuesta, una oración subordinada adjetiva, ¿ya? Yuxtapuesta no, ¿ya? A ver, ahorita te lo pongo, o de repente hay un ejemplo donde vas a ver, ¿ya? A ver, 21 computadoras fueron vendidas por el Nobel. Acá tenemos una oración en voz pasiva nuevamente, en voz pasiva, ¿ya? El verbo es fueron vendidas, fueron vendidas. El verbo ser, siempre tienes que ubicar el verbo ser más el participio en una oración en voz pasiva, ¿ok? No es el verbo haber, ha vendido, hemos vendido, no. Tiene que ser el verbo ser más el participio, ¿ok? Y el agente es encabezado por la preposición por, y es quien realiza la acción. Ojo, te lo digo porque es un tema que se toca en esta semana. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el sujeto, 21 computadoras. ¿Quiénes fueron vendidas? 21 computadoras, ¿ya? Y el núcleo es, pues, computadoras y 21 el MD, que es un determinante, ¿ya? Ok, entonces estos ejemplos de el sujeto de su estructura. A ver, identifique la estructura del sujeto en esta oración. A mi amigo Leonardo le encantan los poemas de Neruda. Yo ya te expliqué este tipo de oraciones. Encanta, eso que encanta es el sujeto, así. Apréndetelo así, ¿ok? A ver, ¿cuál es el sujeto? Y por lo tanto, ¿cuál es su estructura? No, algunas es determinante, ¿ok? Indefinido, de cantidad, de numeral, cuántos, algunas nada más, ¿cierto? ¿Ok? Es determinante, ¿ya? Entonces, a mi amigo Leonardo le encantan los poemas de Neruda. ¿Cuál es la respuesta? La C me dice Jesús, efectivamente, pero a ver, ¿a quién le queda la duda? Eso que encantan, respóndame. Eso que encantan, esos que encantan, es el sujeto aquí. ¿Cuál es el sujeto? Fíjense, encantan está en plural y en tercera persona, ¿ya? Esos encantan. Entonces tenemos que buscar en la oración que concuerde. ¿Y quién concuerda aquí? Los poemas de Neruda, ¿ok? Claro, por eso es la C. Ajá. Y núcleo, ajá, poemas, MD, y de Neruda, el MI, pues, claro, muy bien. Ojo, ok, muy bien. Ahí está la C. Por favor, si te ha quedado alguna duda,
por favor, elimínala, ya está con esto, ¿ah? Eso que encanta, eso que gusta es el sujeto. A ver, vamos con la siguiente. Bueno, sujeto simple es que tiene un núcleo nada más, sujeto compuesto tiene dos. ¿Ya? El economista y el contador realizarán la auditoría. El economista y el contador. Fíjense, ¿quiénes realizarán la auditoría? El economista y el contador. Dos núcleos, sujeto compuesto. ¿Ya? Aunque sea así, por ejemplo, aunque sea la misma persona, el economista y contador realizó la auditoría, aunque sea la misma persona, igual también es sujeto compuesto, porque hay dos núcleos, ¿ya? ¿Ok? Listo. El sujeto expreso, sujeto tácito, ya lo expliqué. Expreso está escrito, explícito, sujeto tácito se sobreentiende. Sujeto pasivo, sujeto activo aquí y pasivo acá. Activo porque realiza la acción. Los ingenieros firmarán las actas, realizan la acción. Pero sujeto pasivo no realiza, recibe la acción. Las actas serán firmadas y el verbo, acuérdense que es compuesto, ¿de qué manera? Con el verbo ser y el participio. Si no es el verbo ser, no es entonces voz pasiva. Por los ingenieros es el agente, es quien realiza la acción. Sujeto complejo, acuérdense, hemos visto oraciones anteriores y habían sujetos complejos, ¿no es cierto? Porque presentaban MI, acuérdense. Y el sujeto incomplejo es porque no presenta MI. Sin in, acuérdense esto, para que de repente de alguna forma sea más rápido, ¿no? Sin indirecto. Entonces solamente aquí le ponen una S, nada más, ¿no? Como una mnemotecnia. ¿Listo? ¿Ya? Vamos, entonces, continuamos. A ver. Presenta sujeto complejo y compuesto. ¿Cuál de las alternativas? A ver, vamos chicos. ¿Cuál de las alternativas presenta sujeto complejo y compuesto? A ver. Remataron ayer por la tarde el scooter eléctrico y la camioneta de la empresa. Remataron. ¿Quiénes remataron? Respondan. ¿Quiénes remataron por la tarde el scooter y la camioneta? ¿Ah? Ellos, pues, ¿no es cierto? Está tácito acá, el sujeto tácito. Entonces nos piden complejo y compuesto, o sea, complejo con MI y compuesto dos núcleos o más. El actual y joven balompié del equipo generó controversias por sus comentarios. A ver, ¿cuál es el verbo? Generó. ¿Quién generó? Está en singular y en tercera persona. Él generó. O ello, si es cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién generó controversias por sus comentarios? Digan, a ver. A, el actual y joven balompié del equipo. Esto es el sujeto. Bien, ahora ¿es compuesto? ¿Es compuesto? ¿Ah? ¿Cuál es el núcleo, pues? Para eso entonces ubicamos el núcleo. Balompié es el núcleo. Claro, no, muy bien, no es compuesto. ¿Ya? Balompié es el núcleo. Y acá actual y joven son adjetivos, o sea, quiere decir que acá tiene tres modificadores directos más el determinante artículo, ¿ven? ¿Ok? Y este es un MI, claro, pero no es nuestra respuesta porque nos piden que sea complejo y compuesto a la vez, no es compuesto. Al experimentado director y abogado de la sucursal en Lima lo condecoraron, miren, condecoraron. ¿Quiénes lo condecoraron? ¿Ah? No me digas que el sujeto es al experimentado director y abogado, pues, ¿no es cierto? No es, porque ya te dije que no comienza con preposición, entonces descartamos esto. No aparece el sujeto aquí, es sujeto tácito. Ellos lo condecoraron. Bien, ahora, un ramo de rosas y chocolate fueron enviados por su madre a su madre por su cumpleaños. A ver, dime, ¿es la respuesta? ¿Quiénes fueron enviados? ¿Quiénes? Sí, acuérdate que te dije quiénes para que no haya confusión, ¿ya? ¿Quiénes fueron enviados a su madre por su cumpleaños? Dame tu respuesta, escríbela. O dímelo por audio, por micro. Entonces, un ramo de rosas y chocolates. Fíjate, un ramo de rosas y chocolates es el sujeto, porque sí, esto es un sujeto pasivo, recibe la acción del verbo. Acuérdate, fíjate, ser y el participio. Entonces, rosas y chocolates, me dice,
Ramo, dirás, pues, ramo y chocolates, es el núcleo, ¿no es cierto? Son el núcleo. Ramo y chocolates, el núcleo, ¿no es cierto? Rosas, en este caso modifica ramo, es el MI, ya está. Entonces tenemos un MI, aquí es un MD, ya está, claro, Miguel Anderson. Muy bien. Entonces este sujeto, miren, 2 núcleos es compuesto y además tiene MI complejo. Esta es nuestra respuesta. Claro, nuestra respuesta. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, o una inquietud. Ah, pero qué carambas, estoy marcando aquí otra. ¿Qué me dicen? Claro, aquí hay 2 claves, chicos, ¿ya? Hay 2 claves. Fíjense, y acá tienes un ejemplo, no sé quién me estuvo pidiendo con proposición, un ejemplo. Mira, los agrónomos e ingenieros que poseen experiencia, debe ser acá, en suelos, firmaron el acuerdo. Firmaron, ahí está el verbo. Entonces, firmaron. ¿Quiénes firmaron el acuerdo? Responde. ¿Quiénes firmaron el acuerdo? Claro, los agrónomos e ingenieros que poseen experiencia en suelos. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál? ¿O cuáles? ¿Quiénes firmaron? Pues los agrónomos e ingenieros. Ahí está. ¿Ya? Los agrónomos e ingenieros. Núcleo, 2 núcleos. Es compuesto. ¿Y por qué es complejo, profesora? Claro, porque el MI también puede ser una proposición subordinada adjetiva. Y aquí tienes que poseen experiencia en suelos, es el MI porque es una proposición subordinada adjetiva. ¿Ya? Ahí está. Porque, claro, modifica, califica al sujeto, al núcleo, en este caso son 2, ¿no? ¿Ok? Que posee. Y la proposición subordinada comienza con esta conjunción. ¿Qué? ¿Quién? ¿Ya? ¿Ok? Bien. A ver, creo que ya se nos ha ido un poquito la hora. A ver, terminamos la pregunta 6. A ver, que indique la alternativa que presenta sujeto pasivo. Te expliqué bastante sobre esto. A ver, dime la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sujeto pasivo. En primer lugar, ¿sabes qué tienes que hacer? Ojo, ubican los verbos. Entonces, renovarán. No tiene ser más participio. No es nuestra respuesta. ¿Ok? A ver, han enviado. Pregunto, ¿es ser más participio? Dime, ¿sí o no? ¿Qué verbo es? ¿Es verbo ser más participio? No, este verbo haber no corresponde. Ya, la E me dice, ya, tranquilitos, claro, es la E, muy bien. Ahí tenemos el verbo ser más el participio, fue de ser, más el participio. Pero si hubiera otro verbo ser más el participio, ¿ahí te quedas? No, ¿ok? Tienes que ver siempre que el sujeto sea quien recibe la acción. La médica fue elegida por quienes y el agente es el que realiza la acción, por los colegas del antiguo hospital limeño. ¿Ya? Este es el agente. ¿Listo? ¿Ok? Bien. A ver, seguimos. Seguimos. ¿Qué afirmaciones son correctas sobre el sujeto? A ver, jóvenes, ¿qué afirmaciones son correctas sobre el sujeto? Primer enunciado, la estructura del sujeto en. A ver, las facturas que procesó en él fueron impresas es MD, núcleo, MI. A ver, procesó, ubica el verbo, procesó. A ver, ¿quién procesó? ¿Es el verbo? ¿Sí o no? ¿Ah? No es el verbo. Las facturas que procesó en él fueron impresas. Ah, este es nuestro verbo principal. ¿Ya? Procesó, acuérdate que te dije al principio, este que está subordinando a procesó, por lo tanto no es nuestra oración principal aquí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, fueron impresas las facturas. ¿Quiénes fueron impresas?
¿Quiénes fueron las impresas? Las facturas que procesó en él. Entonces, mira, el núcleo, facturas, ¿ya? Las MD, y que procesó en él, ¿qué cosa es? Dímelo. ¿Qué cosa es? Es el MI, claro que sí, es el MI, ¿ya? Entonces, ¿corresponde? MD núcleo MI, sí corresponde, ya está. La oración, algunos estudiantes viajaron a Cuba, presenta sujeto simple e incomplejo. A ver, viajaron, claro. ¿Quiénes viajaron? Algunos estudiantes. Algunos estudiantes. Algunos es el MD. Algunos, alguien me dijo por ahí que algunos podía ser sujeto. No, algunos es el MD, y así, ¿ok? Y núcleo, estudiantes, pues. Entonces, presenta sujeto simple e incomplejo. Sí, simple. Incomplejo es sin indirecto. Entonces, efectivamente, también es nuestra respuesta. Ya, me dicen la E. A ver, vamos a verificar. El sujeto en al profesor Durán le entregó el premio el rector. A ver, entregó, singular, tercera persona, él entregó. ¿Quién entregó el premio al profesor Durán? Respóndeme. ¿Quién entregó el premio? Claro, pues el rector. Nos dice núcleo y MI, no, es MD y núcleo, no es nuestra respuesta. A ver, de una vez, todos me dijeron la E, varios me dijeron, a ver, Paola y Richard me dice la E. No es la E, ¿ah? ¿Ya? Ahí está, porque hasta ahorita tenemos la 1 y la 2, ¿ya? Ahí está. Mi mejor y gran amigo de la infancia leyó la propuesta. El sujeto es compuesto y complejo, dice. ¿Quién leyó? Mi mejor y gran amigo. Ajá, ahí está, mi mejor y gran amigo. El núcleo, amigo. Tenemos aquí 3 MDs. Mejor, mi, gran. Y de la infancia es el MI. Dice, el sujeto es compuesto. No, no es compuesto. Entonces esto lo invalida. ¿Ok? Solo es simple. ¿Listo? Muy bien. A ver, chicos, ya hasta aquí más o menos pues quedamos, chicos. Ya la siguiente clase vamos a ver la oración, también parte 2, pero antes de eso vamos aquí a aclarar unos puntos, ya. Vamos a retomar con esto. Fíjate, el domingo, claro. Esto es todo lo que se dice del sujeto, el predicado, ¿ya? Todo lo que se dice. La COVID-19 afecta a los países del mundo. Todo, encontramos el sujeto y todo lo demás es el predicado. En Albania, miles de muertos ocasionó el terremoto. ¿Quién ocasionó miles de muertos? ¿Quién ocasionó? El terremoto es el sujeto, todo lo demás es el predicado, ¿ya? Entonces, a ver aquí, para la última nada más. Fíjate, identifica el predicado de la oración. José, entrégale al auditor los libros contables de enero en un sobre sellado. A ver, ¿cuál es tu respuesta? José, ¿es parte del verbo? Del sujeto, de la oración, perdón. José, ¿es parte? Dime sí o no. ¿Es parte de la oración? ¿Sí o no? ¿Ah? José, entrégale al auditor. Dime, José, ¿es parte de la oración o es el vocativo? ¿Ah? Dime. ¿Es el vocativo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, Paola, Richard, Miguel Anderson. Es el vocativo, muy bien, Jesús, es el vocativo. Entonces no lo tomamos en cuenta, es el receptor, ¿ya? Es el receptor. Entonces, ¿qué le decimos a él? Le decimos, entrégale al auditor los libros contables de enero en un sobre sellado. Entonces, ajá, entrega tú. ¿Quién entrega? ¿Quién entrega? ¿Quién le entrega? No, ¿quién entrega? ¿Ah? ¿Quién le entrega al auditor? Tú, entrégale. ¿Te das cuenta? Entonces, el sujeto aquí es tú. Sujeto tácito, ¿ok? Sujeto tácito. Por lo tanto, todo esto es
el predicado. ¿Tu respuesta cuál es? Ajá, exactamente. La A. ¿Ya? Todo eso es el predicado. Listo. Listo, chicos. No quiero que se queden las dos. A ver, el predicado ya vemos aquí. Nosotros todas las oraciones que hemos visto prácticamente corresponden a esta estructura. Verbo no copulativo, predicativo, ¿no? Que habla, que dice, y todos sus complementos están acá y los vamos a ver la próxima clase, el domingo, efectivamente. Los verbos copulativos, ya saben, ser, estar, parecer, forman parte de lo que llamamos predicado nominal. Son dos tipos de predicado, verbal y nominal. Nominal tiene verbo copulativo y el atributo, este que está dando vueltas. Bien, entonces, ahí tenemos, muy importante que reconozcan el verbo copulativo, ser, estar, parecer, permanecer y hacer, con el atributo. El atributo es su complemento. ¿Y cuál es? Es la cualidad, es la propiedad, es la característica que habla del sujeto, porque el verbo copulativo no puede, ¿ya? Por eso se llama copulativo, porque sirve para unir al sujeto con el atributo, ¿ok? Verbo copulativo. Y entonces aquí vemos que el atributo puede ser un pronombre, un adjetivo o una frase adjetiva, o también una frase preposicional o un sustantivo o una frase nominal. Aquí rápidamente, elementos con predicado nominal, fíjate, Shakira está, verbo copulativo, muy feliz. Muy feliz es el atributo, ya es una frase adjetiva, ¿ven? Feliz es un adjetivo y muy un adverbio, todo esto es una frase adjetiva, ¿ya? Galese es muy alto, es verbo copulativo, no informa, no dice nada. Galese es. ¿Qué es? Bien, y el atributo muy alto completa, complementa al verbo y también al sujeto, ¿ya? Y por último, estuvo sin dientes, qué feo, ¿no? Ese es un truco, ¿no? Estuvo sin dientes en la conferencia. Sin dientes, una frase preposicional, es el atributo. Estuvo el verbo copulativo, tampoco dice nada, pues, ¿no? Los verbos solamente sirven de unión entre el sujeto y el atributo. Bill Gates es fundador de Microsoft. Bill Gates es. ¿Qué es? Ahí está el atributo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la respuesta. El rostro de la pianista está muy pálido. Está. El rostro de la pianista está. Pero, ¿está qué? ¿Qué pasa? Muy pálido vendría a ser el atributo, ¿ya? Ojo, en este caso, el atributo nunca puede excluirse, se necesita, ¿ya? Es indispensable. Nunca se puede omitir el atributo. Ojo, eso lo vamos a ver en la próxima clase porque vamos a empezar con predicado nominal y predicado verbal, su comparación, ¿ya? Permanece en la biblioteca, ojo, para que no te vayas con esto. En la biblioteca es circunstancial de lugar, ¿cierto? Es un lugar, no es atributo, por lo tanto, permanece, en este caso no funciona como verbo copulativo. Tampoco fue, porque este fue es de ir, el verbo ir, no es del verbo ser, ¿ya? Entonces, fue al concierto, un lugar, ¿no? Un circunstancial de lugar. Fue preparado rápidamente, aquí igual, ¿no? Fue preparado, en este caso es un verbo compuesto, ser con el participio, pero no es verbo copulativo, ¿ok? Y Nobel periodista está en la notaría, está, tampoco funciona como verbo copulativo, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no, este verbo estar no es verbo copulativo porque no, en este caso es como si dijera se encuentra en, y este no es atributo, este complemento es circunstancial de lugar, por eso no es verbo copulativo y todo este predicado, ahí está, esto de aquí, no es predicado nominal, no es, ¿ok? Por ese motivo. ¿Se entendió, chicos, antes de irme? ¿Se entendió? Sí, gracias, Sandrita. Y esto lo vamos a retomar porque así empezamos el tema de la siguiente semana, bueno, del domingo, ¿no es cierto? Ok, gracias, Nicole. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Las 7, ahí está las 7. Voy a ver si empiezo con esto, ¿ok? Con las 7, ¿ya? ¿Listo?
les di la respuesta, ahí estaba la respuesta, la E, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces dejo de... No hay de qué, Sandrita. ¿Qué pasa? Aquí dejo de grabar, de tener grabación.